todo ha sido por amor. Un amor que no es natural. Y hablando de ese amor natural, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Salmo, capítulo 51. Vamos a hacer una pequeña referencia sobre un hombre que fue elegido por Dios. Un hombre que pecó. Un hombre que ese pecado le hizo entender y vivir la gracia de Dios. Y lo llevó al tiempo de la ley, donde vivía directamente a la gracia de Dios. En tiempo de ley. Y entendió lo que era el altar. Estamos hablando del rey David. Todos conocemos el pecado con Betsabé. Capítulo 51, verso 10 hasta el verso 17. La expresión de un hombre que humilló su corazón. Y en medio de una situación tan difícil, entendió lo que nosotros que estamos en la gracia de Dios, no solamente debemos entender, debemos vivir. ¿Lo tenemos? 51, 10 hasta el 17. Leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, ni quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estar aquí, Señor, delante de ti, que es el mejor lugar que podemos estar. Permite, Señor, que a través de esta reflexión tú toques con tu Santo Espíritu cada corazón. Que cada vida, Señor, pueda levantar ojos y miradas santas delante de ti. Ayúdanos a confrontarnos con tu presencia para ser como tú eres y para bendecirte, Señor. Ayúdanos, Señor, nuestra confianza, nuestros corazones y nuestras vidas están en tus manos. En Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén, gloria a Dios. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. El rey podía dar todos los sacrificios, podía dar todos los holocaustos, podía cumplir todos los parámetros establecidos bajo la ley, pero entendió lo que es el altar. Algo que cada uno de nosotros debe entender que es el altar. El altar no es un lugar, es el tiempo que pasas en la presencia de Dios. No por obligación, no por apariencia. El altar número 1 no es un lugar, es tu tiempo de encuentro con Dios. Es el tiempo que tú pasas con Él. El altar no es una religiosidad, no es emocionalismo,
El altar es intimidad. El altar es un corazón humillado, un corazón que reconoce a quien se debe. Por ello es que no es religiosidad ni es emocionalismo, es intimidad. El altar no es un acto de devoción, es una vida de devoción. El altar no es un acto de devoción, es una vida. Es tu vida, es mi vida, de cada uno de nosotros. El altar no es solamente un conocimiento, es una experiencia transformadora. No es un conocimiento simplemente, es una experiencia transformadora. En el altar no hay formas, no hay liturgias, solamente hay un corazón que desea servir, un corazón que desea honrar, un corazón que anhela estar todos los días. Lo vuelvo a decir ahora un poquito más rápido. El altar no es un lugar, es tu tiempo delante de Dios. No es religiosidad, es intimidad. En la intimidad hay confianza, hay libertad. No es un acto de devoción, es una vida de devoción. No es solamente conocimiento, es transformación. El Evangelio es cambio. No es formas, no son apariencias, no son liturgias, son corazones, son vidas que quieren servir. Entonces nos preguntamos algo: ¿cuál es tu altar? ¿Cuál es mi altar? ¿En dónde está mi altar? ¿Está en un lugar? ¿Es emocionalismo? ¿Mi altar es solamente mis conocimientos? ¿Mi altar es una apariencia? ¿O será que mi altar es intimidad? Es mi corazón humillado. Mi altar es entrega. Mi altar es servicio. El rey David lo entendió cuando en medio del pecado, en medio del arrepentimiento, comprendió que un corazón contrito y humillado, él no lo iba a desechar. Y podía dar todos los sacrificios, porque la ley lo exigía. En este caso, entendió que no son las apariencias, que es la vida. ¿Cuál es tu altar? Dios quiere una vida de intimidad. Dios quiere una vida de entrega. Ese altar Él nunca lo va a rechazar. Ahora invito a los hermanos que van a ministrar la cena del Señor que por favor se acerquen. A las personas que nos están visitando, aquellas personas que no han tenido un encuentro con Dios, aquellas personas que no tienen el conocimiento de lo que vamos a efectuar, les pido que por favor se abstengan. Llegará el momento en que lo podrán hacer. El propósito de Dios es que todos lleguemos a participar de un mandato expresado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Le pido que se acerquen a los hermanos del protocolo y en esa reverencia de un altar de intimidad, de corazón, vamos a orar. Si tiene algo en su corazón, algo que no le permite participar, este es el momento de pedir perdón. Este es el momento
de decirle con ese corazón, Dios no viene a acusar, Él se sacrificó por amor, como se cantó. Señor bendito Dios, ahora que vamos a participar, Señor, de tu mandato, te pedimos, Señor, que revisen nuestros corazones, que lo hagamos con disposición, bendito Dios, que lo hagamos, Señor, en la santidad de tu presencia, en la santidad de una vida, Señor, que te anhela, una vida que te busca, vida imperfecta, pero vidas que te pertenecen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden pasar. En la cena del Señor notamos unos elementos. Vemos en la cena del Señor que hace alusión al pasado, donde recordamos los sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera mantenemos firme el sacrificio que hizo por nosotros. Cristo no está en la cruz, Cristo no está en una cueva, Él vive, Él reina en gloria, y Él viene por su iglesia. Por ello debemos tener eso claro, pero también debemos recordar que la cena del Señor nos hace un recordatorio de todo su sufrimiento, y sufrimiento por amor a nosotros. La cena del Señor también nos hace examinarnos a nosotros. En la cena del Señor no dice que usted examine a su hermano, ni que su hermano lo va a examinar a usted. Dice, examínese a sí mismo. Eso se lo leo yo en 1 Corintios 11:28. Así pues, todas las veces que comiera y bebiera de esta copa y de este pan, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. El verso 28. Aquí lo tengo. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan. Pruébese. No es para que usted examine a su hermano. No es para que yo examine a los demás. Es para examinarme a mí mismo. También nos hace ver hacia adelante, donde nos recuerda que Cristo viene por su iglesia. Entonces, es significativo, maneja los tres tiempos: el pasado, el presente en donde nos estamos examinando, el pasado en donde nos menciona lo que Él hizo por nosotros, nos hace ese recordatorio. El presente, ¿qué vida llevo? ¿Cuál es mi altar? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy sirviendo? ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Y nos ve hacia el futuro, porque mencionamos su llegada, donde nosotros nos recuerda que Él viene por su iglesia, nos recuerda que nuestro Dios vive, que nuestro Dios está con nosotros y que jamás nos va a dejar. Es un momento de gran solemnidad. Tenemos la dicha de donde muchas personas, muchos lugares no pueden celebrar. Le invito en su tiempo a que lean la situación en los países como Corea, donde una persona va detenida, está presa solamente por tener una Biblia. Países árabes, en Irán, hay muchos lugares donde hay misioneros que están presos solamente por mencionar a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros aquí gozamos de esa libertad, la libertad de servirle, la libertad de honrarlo, la libertad de poder adorarlo. Por ello es fundamental que tengamos una vida de altar. Tenemos todo, ya el pan
¿Y el vino? 1 Corintios capítulo 11, versos 23 y 24 nos dicen en la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tome su pan, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hacer esto en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Levante su pan. Señor, Creador del cielo y de la tierra, Padre amado, tú que lo hiciste todo por nosotros, tú que oraste por nuestra llegada, a ti que te lo debemos todo, Señor. Compartimos el pan y lo hacemos, Padre amado, en tu memoria, en la memoria de nuestro Señor Jesucristo. Participe del pan. Verso 25, dice, y el 26. Asimismo, tomó también la copa. Tome su copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Señor, Padre, tú que lo has hecho todo, Señor, ante ti, bendito Dios, ante el trono de tu gracia, y con corazones que quieren vivir y anhela tu santidad, y anhela crecer, Señor, como has sido tú en el Padre, que nosotros seamos por ti. Señor, levantamos esta copa en tu nombre, Señor, y en la sacrosanta santidad de tu presencia y de tu perdón, Señor, participamos de la copa. Gracias. Participe de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Ahora, Señor, sí, confiamos en tu venida, Padre amado, pero te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor, para que nos consigas en la dignidad de tu presencia, en la solemnidad de tu amor, de tu gracia y de tu reverencia. Ayúdanos a conseguirnos, Señor, en ese día donde tú has dispuesto para nosotros, honrándote, sirviéndote, amándote, Señor, teniendo una vida, Señor, de altar delante de ti. Ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo, Señor, y que nuestro carácter refleje tu amor, tu gracia y misericordia. En Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Como bien sabrán, tenemos ya varias semanas hablando de esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, epístola que no fue escrita en Tesalónica, sino en otro lugar, puesto que Pablo fue sacado de allí, como ustedes pueden ver en Hechos, donde se suscitó una controversia. El pastor Adán hablaba la semana pasada un poco de Tesalonicenses. Yo quiero nuevamente tocar los mismos versículos que él tocó. Primero que nada, demostrando cuál era la situación, o mostrándoles a ustedes cuál era la situación, que por lo menos en estos 5 versículos, desde el 13 hasta el 18, estaba la iglesia en ese momento pasando. Como ustedes saben, fueron Silas y Timoteo quienes llevaron esa carta a Pablo, o quienes escribieron esta carta, perdón, mejor dicho, estuvieron juntamente con Pablo, Timoteo y Silas,
y luego fue enviada a la iglesia de Tesalónica, donde después de un saludo y recordarles algunas cosas, cuál había sido el comportamiento, primera de Tesalonicenses 4, cuál había sido el comportamiento y la actitud que ellos habían tenido, pasa Pablo seguidamente a recordarles algunas cosas en cuanto a su actitud, por ejemplo, al deber de trabajar, al derecho que tenían de trabajar. Eso lo explicó el hermano William la semana antes pasada. La iglesia tesalónica era una iglesia muy dadivosa, y bueno, habían hermanos que se aprovechaban un poco de la situación de que la iglesia era dadivosa, quizás hermanos que posiblemente en horas del mediodía acostumbraban a visitar a otras personas para compartir el almuerzo de ellos, ¿sí? De alguna manera. Y Pablo les exhortaba a trabajar, es decir, a no seguir esperando o viviendo de, bueno, mira, el Señor viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué formar una empresa? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué estudiar? Entonces yo vengo por acá a visitarte y a compartir el almuerzo que estás haciendo contigo, y de esta manera pues nos gozamos aquí en el Señor. Entonces Pablo, sabiendo todas esas situaciones que se habían presentado, dice, no, esto necesita una corrección. Sí, es verdad, el Señor viene, pero también deben trabajar y debemos vivir como si el Señor no vivir como si el Señor viviese hoy, pero prepararnos como el Señor, si el Señor viniese dentro de muchos años. Esa quizás era la actitud que Pablo tenía, y es la corrección que le hace en este capítulo 4. Luego en el versículo 13 hasta el 18 Pablo pasa a describir algunas cosas o inquietudes que ellos tenían. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Había una situación en la iglesia. Los hermanos tesalonicenses tenían una inquietud. ¿Y qué ha pasado con los hermanos de acá de Tesalónica que han fallecido? Algunos eruditos piensan que muchos de ellos habían fallecido a causa de la persecución. Habían muerto, es decir, los agarraron, los torturaron y murieron. Y entonces la pregunta que ellos tenían es decir, los que fallecieron ya se pierden las riquezas del reino, los que fallecieron ya están lejos del Señor, no van a ver más al Señor. ¿En dónde están? ¿Qué va a ser de ellos? Ya queda una conciencia solamente lo que recordamos de ellos, y ellos llegaron al exterminio total. Ya lamentablemente todo quedó atrás. ¿Y usted qué opina de eso? De la pregunta que ellos tenían. Veamos lo que Pablo le responde. Les dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, Pablo le llama al morir en Cristo, le llama dormir, ¿sí? Ese es el sinónimo que Pablo usa acerca de la muerte de todos aquellos que parten con el Señor. Pero la idea era para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hay dos grupos. Unos están durmiendo y tienen esperanza, ¿cierto? Y otro grupo no tiene esperanza, los que no tienen al Señor, o los que murieron alejados del Señor, ya no tienen esperanza. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús murió? Muy poquitos. Entonces, debo decirles que si ustedes participaron hoy de la cena del Señor, lo hicieron en completa incredulidad, porque participar de la cena del Señor es creer que el Señor Jesús murió, y que ese trocito de pan que ustedes comieron hoy simula el cuerpo de Cristo. Cuando digo simula es porque no es literalmente el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no somos caníbales para comer el cuerpo de nadie, sino es un símbolo del cuerpo del Señor Jesús. Es incómodo tener el micrófono acá. Es un símbolo del cuerpo del Señor Jesús. Y esa copita que usted bebió, eso es un símbolo de la sangre de Jesús. No es que estamos bebiendo sangre, sino que simboliza. Y eso lo hizo el Señor Jesús como un acto para la iglesia, y eso se le llama una ordenanza para que la iglesia la continúe cumpliendo. Ahora, el participar de esos símbolos, dice Jesús que lleva algo o dice Pablo que lleva algo para la iglesia. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice allí en Corintios, donde el hermano leyó? Que el que practica estas cosas habla de la resurrección y muerte de Jesús.
y que a su vez anuncia al Señor Jesús, ¿sí o no? Entonces, para aquellos que no están convencidos de que Jesús ha muerto, es necesario que tengan una convicción de que Jesús efectivamente sí murió en la cruz del Calvario. Han salido muchas películas y series que muestran que Jesús, no murió. Jesús lamentablemente, sufrió un ataque de catalepsia, un ataque al corazón, una situación, y quedó en un estado como, digamos, de un desmayo, pero luego Jesús entonces pudo recapacitar, o después de cierto tiempo, él recobró nuevamente la normalidad y chévere, no murió, sino que estuvo en un estado cataléxico, así se la llama. Para las personas de la iglesia que creen eso, entonces debo afirmarles que Jesús, según lo que Pablo dice aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, Jesucristo sí murió, pero no todo terminó allí. Jesús resucitó, ¿sí? Y es allí cuando Jesús vence a la muerte, en su resurrección. En la muerte Jesús muere como cualquier persona en derrota. ¿Por qué? Porque la muerte tenía el poder sobre todas las personas. Y dice la Escritura que el último enemigo que va a ser vencido por el Señor es la muerte. Es decir, aún la muerte hoy en día tiene el control. ¿Por qué? Porque la muerte se lleva a las personas, salvo que en Cristo es un proceso de estar dormido. Porque todo aquel que muere teniendo a Cristo en su corazón no va a un lugar de olvido, tampoco va a un lugar donde ya no habrá más memoria ni conciencia de lo que ya sucedió, tampoco va a un lugar de tortura ni nada por el estilo, sino que si usted cree, según el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto quiere decir, y hace muchos años se enseñaba en algunas iglesias, no sé si aún se habla o se enseña eso en iglesias, de que todo aquel que muere en Cristo va a un lugar de reposo. ¿Cuántos han escuchado esa teoría del lugar de reposo al que van las personas que mueren en Cristo? ¿Sí lo han escuchado? Y el hermano o la hermanita tal que murió, ella, ¿dónde está? No, ella está en un lugar de reposo. ¿Y qué hace en el lugar de reposo? Está esperando que Jesús vuelva y va a ser sacado de ese lugar de reposo y llevado entonces con el Señor Jesús. Eso es un decir de algunas iglesias, ¿sí? No tengo nada contra eso, pero simplemente que la Biblia no dice nada de eso. Pablo dice aquí en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? Entonces, ¿dónde están aquellas personas que mueren en Cristo o que duermen en Cristo? ¿Dónde? Con Jesús. Les da miedo decirlo, pero si el versículo dice, no tiene que tener temor de afirmarlo. Simplemente el versículo dice que están con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios los va a traer con Él. Una persona, hablemos de alguien que falleció acá en la comunidad de la gracia que ustedes conocieron. ¿Quién se recuerdan de una persona que haya fallecido? La hermana Petra. Muy bien. ¿Dónde está la hermana Petra? Hace creo que unos 2 años que ella partió con el Señor. ¿Dónde creen ustedes que está ella? ¿En el lugar de reposo? En la presencia del Señor. Muy bien. Allí está la hermana Petra en la presencia del Señor. No sé cuántas preguntas estará haciéndole ella a Jesús acerca de muchas cosas. ¿Recuerdan que ella no sabía leer? Y entonces quizás muchas cosas que ya por su larga edad y no había podido aprender a leer, tendrá ella como preguntas, y háblame de esto, y háblame de otro, y explícame de esto, y explícame de lo otro. Me imagino que ella debe estar quizás haciendo esas cosas, haciendo preguntas, glorificando al Señor. A quien le sirvió aquí en vida, ahora está en la presencia de Él. Pablo enseña que el dormir es estar ahora en la presencia del Señor. Y no es estar en un lugar de reposo alejado del Señor. ¿Por qué Pablo enseña eso? Quiero invitarles a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vean la indecisión que Pablo tenía. Y les digo indecisión porque así se refleja claramente en el versículo. Vean, vamos a empezar a leerlo desde el 22. O desde el 21. ¿Qué tal? Dice... ¿Tienen 1:21 de Filipenses? Dice, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué haría? Hay una indecisión en Pablo. Mira, yo no sabría qué escoger. Si me quedo vivo y eso va a resultar siendo un beneficio para la obra del Señor, o si debo morir para estar con el Señor, wow, estoy indeciso. Yo no sabría qué escoger. Quedarme a vivir para seguir hablando de Jesús a quienes no le conocen, o morir para ya estar con Él y salir de ese cuerpo que tenía Pablo, que era un cuerpo, wow, hermano, con cualquier cantidad de deficiencias, un cuerpo con muchos defectos, un cuerpo de mucho sufrimiento. ¿Saben? Pablo, donde llegaba se formaban los alborotos. ¿Han oído la palabra sanpablera? Bueno, viene de Pablo. Cuando usted dice y se formó una sanpablera, ¿por qué? Porque donde Pablo llegaba, y usted lo lee en Hechos, se formaban aquellos aperocos. Y entonces Pablo dice en el versículo 22 que no sabía entonces qué comer. En el 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Sí? No es teniendo deseo de partir y estar en un lugar de reposo o estar alejado de Cristo. No es lo que Pablo enseña, ¿cierto? Sino teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero en el 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, Pablo dice: yo quiero seguir sirviéndoles a ustedes, seguir hablándoles a ustedes de Dios, pero estoy puesto en dos, digamos entre dos caminos: si partir, si ya decir Señor, llévame y estar contigo y ya acabar con todas estas situaciones tan difíciles que se presentan, o si es mejor seguir estando acá para bendecirles a ustedes, para continuar enseñándoles, hablando más, o a continuar hablándoles más de Jesucristo. Eso era la indecisión que tenía Pablo, y por eso que en el versículo 14 dice que Dios traerá con él a los que durmieron, ¿cierto? En él. Es decir, que Jesús, cuando venga, va a traer a todas aquellas personas que han partido con él. No es fácil decirlo, especialmente en un momento cuando es usted quien ha perdido a un ser querido, pero sí hay una esperanza para un ser querido que muere estando en Cristo. Cuando una persona que queremos y parte con el Señor, queda para los demás un profundo vacío, ¿cierto? Una soledad y a su vez tristeza. Pero cuando parte o cuando muere una persona que no tenía a Cristo en el corazón, entonces lo que se siente, aparte de la soledad, digamos de alguna manera, y de la tristeza, es una profunda desesperanza. ¿Por qué? Porque se fue y no tenía a Cristo en el corazón, o de alguna manera quizás en su momento de vida, que la oportunidad está es cuando estás vivo y no cuando mueres. Entonces queda, digamos, esa desesperanza. ¿Qué va a suceder con él? No es el tema de esta mañana, por lo tanto no lo vamos a tocar. El versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo seguramente esperaba que el Señor viniera pronto, y ya han pasado 2000 años. Pablo seguramente decía: mira, la venida del Señor es inminente, y por eso quizás dice acá que nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, los que no hemos muerto, los que no hemos partido de alguna manera con el Señor, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, esto es, no nos adelantaremos, ¿sí?, a los que durmieron. Es imposible, si Cristo viniese en este momento, que nosotros pudiésemos adelantarnos a la hermana Petra. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene con la hermana Petra y ella va a resucitar. Ella está en la presencia del Señor, pero su cuerpo debe ser de alguna manera levantado. Y entonces luego ustedes o nosotros, si estamos vivos, no sé quiénes estemos vivos, yo creo, no sé si esté vivo, porque uno de repente pudiera no estar vivo para ese momento. Y seguramente muchos de los que están acá, pues, se nos van a adelantar para estar con el Señor. Muchos por causa de la edad, otros por causa de salud y distintas cosas. Veo a la hermana Mérida que está como triste por eso. Tranquila, hermana, se va con el Señor.
Es que ella sabe que está más cerca que nosotros. Pero va a estar con el Señor, así que tranquila. Dice acá, entonces, que no vamos a adelantarnos. Y quizás me vaya yo antes que usted, hermana Mérida. Porque los jóvenes o algunas personas, por estar más en la calle, quizás están más cerca del Señor que los que están en sus casas más seguros, ¿cierto? Porque hay más peligros en la calle que estar en la casa. Pero aquí dice que no vamos a preceder, es decir, no nos vamos a adelantar a aquellos que ya partieron con el Señor. Es imposible. Pero esto va a suceder en un instante. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Vamos rápidamente allí. Versículo 53. Primera de Corintios 15, verso 53. O leámoslo desde el versículo 51. Dice, ¿lo tienen? Primera de Corintios capítulo 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, ¿cierto? Va a haber muchas personas vivas para cuando el Señor regrese, pero todos seremos transformados, tanto los que duermen como los que no duermen. En el 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuánto tiempo es el de un pestañear? No sé cuántas milésimas de segundo, pero es ya, ¿sí? Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Sabe qué es incorruptible? La muerte trae corrupción. El cuerpo humano se descompone. Esa descomposición trae hedor, ¿cierto? Y ese hedor, esa fetidez, ya usted se imagina qué es lo que sigue después de eso. Esa corrupción ya no va a estar presente en el momento de la resurrección, sino que será un cuerpo nuevo, un cuerpo completamente distinto. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o es decir, como Pablo pensaba que Cristo vendría antes de que él muriera, dice él, seremos transformados. Aquellos que estén vivos para ese momento del retorno de Cristo van a ser transformados su cuerpo o sus cuerpos, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, obviamente, que esto que se corrompe, se vista de incorrupción, algo que ya va a cesar todo ese tipo de cosas que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Algo así como vencida es la muerte en victoria. Aquel que muere en Cristo no muere en una derrota producto de la muerte, sino que pasa a la victoria de poder estar en Cristo. Y aunque dice Pablo que el postrer enemigo que será vencido es la muerte, es porque ya no tendremos en el cielo otra muerte. No habrá segunda muerte, sino habrá la esperanza gloriosa de la vida eterna, del poder estar y participar con el Señor Jesús en todo. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos quisieran partir en este momento para estar con el Señor? Vi manos que se levantaron y bajaron. ¿Qué pasó? Bien, allá afuera hay un grupo de soldados listos para fusilarlos a los que quieren partir con el Señor en este momento. A un niño le hicieron esa en una iglesia, o escuché la historia a través de la Biblia, que todos levantaron la mano cuando el predicador hizo la pregunta que yo acabo de hacerle: ¿cuántos quieren partir para estar con el Señor? Y todos levantaron la mano. Y un niño no la levantó y el predicador le dijo: hijo, ¿tú no quieres estar con el Señor? Y él dijo: sí, pero yo no quiero que sea ahorita. Entonces, ¿cuántos quieren que sea ahorita y cuántos después? Yo no sé. Pero sin embargo, aquí lo que Pablo está escribiendo en Tesalonicenses es la bendición que cada creyente va a tener al poder estar con Cristo. Dice que el Señor, que no precederemos a los que durmieron. En el 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿sí?, con voz de autoridad de alguien que tiene control, con una voz de alguien que tiene, imagínese usted, todo el poder sobre cada uno de nosotros para levantar a los muertos
y para llevarnos hacia sí. Y dice que con voz de arcángel y con trompeta. ¿Se acuerdan que Pablo, donde acabamos de leer en 1 de Corintios, dice, sonará la trompeta? Y dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Está subiendo o está bajando Jesús? Está bajando. ¿Y los que estamos acá, estamos subiendo o estamos bajando? ¿Y los que están con el Señor, están bajando o están subiendo? Muy bien, entiendan todos esos conceptos porque más adelante los vamos a tener que ver, ¿cierto? Entonces dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Para la época en que Pablo escribió esta carta, los tesalonicenses, siendo griegos, ellos tenían un concepto acerca de la muerte. Para unos era que la muerte era el olvido, ¿sí? Como por ejemplo los testigos de Jehová, ellos dicen que se llama aniquilación total. Una vez que la persona muere ya no hay conciencia de nada. Algunos griegos creían en esto y otros decían que sencillamente los espíritus de las personas vagaban en los aires y que estaban allí, como hay personas que en este momento dicen, ay, mi madrecita que se fue, ella me cuida desde donde está y ella está pendiente de todas mis cosas todavía, ¿entiendes? Entonces hay gente que tiene ese concepto de que quienes fallecen están en un lugar donde los están viendo y los cuidan y pueden hasta pedir incluso consejo. Mami, ayúdame, guíame, ¿qué voy a hacer en esta mañana con esto? O yo no sé, con lo que se quiera hacer. Ese concepto lo tenían ya los griegos. Y es por eso que Pablo dice acá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo. ¿De dónde va a descender? Desde el cielo. No desciende del aire, ¿cierto? Sino que desciende desde el cielo. Dice, luego nosotros, los que vivimos, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde están las nubes? Podemos verlas, ¿cierto? No están en el tercer cielo. Aquí hay dos conceptos que es bueno entender. Uno, que Jesús está en el cielo, no en las nubes. Y que en las nubes o en el aire va a ser el punto de encuentro para la iglesia. A esto se le llama el arrebatamiento de la iglesia. A este momento que esperamos, y es un momento glorioso, se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Hay una diferencia con algunas otras creencias evangélicas. Hay distintas posturas en cuanto a este concepto. Para unos existe la segunda venida de Cristo, y es cuando Cristo vendrá y se llevará a todos y sucederá todo lo que va a suceder antes de la gran tribulación. Para otros, Cristo descenderá en medio de la gran tribulación, ¿sí? Y para otros son distintos conceptos apologistas en cuanto a este tema. Para otros, Cristo vendrá después de la gran tribulación. Entonces no criticamos a ninguna de estas posturas. La de nosotros es una postura pretribulacionista en cuanto a que no vamos a pasar por el proceso de la gran tribulación, o es el concepto de la comunidad de la gracia y de cada uno de nosotros. Somos pretribulacionistas y a su vez creemos que vamos a irnos en el arrebatamiento de la iglesia y no en la segunda venida. Yo sé que quizás estoy causando cierto ruido o confusión, pero más adelante vamos a ir desglosando todo esto, especialmente cuando lleguemos a este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y cuando pasemos a la segunda epístola donde Pablo va explicando más en detalle todos estos conceptos. Lo importante es que somos pretribulacionistas, no vamos a pasar por la gran tribulación y a su vez somos personas que estamos de acuerdo con el arrebatamiento de la iglesia. Existen los amilenialistas, nosotros somos premilenialistas. Eso quiere decir que la comunidad de la gracia cree que vamos a irnos de esta tierra antes de que el milenio se manifieste. El milenio está en el capítulo 20 de Apocalipsis, desde el versículo 3 y hasta el versículo 8. Se escribe allí acerca del milenio. Más adelante entramos en eso. Simplemente les adelanto un poco. Los premilenialistas creen que salen de la tierra antes de que el Señor Jesucristo venga o de que antes de que se manifieste en la tierra el milenio. Los amilenialistas piensan que el milenio es lo que se está viviendo en este momento. Es la época del milenio, es el momento donde estamos viviendo y que pronto el Señor Jesús también va a venir. Y están los postmilenialistas. Los postmilenialistas
creen precisamente que todo va a suceder después del milenio y que la iglesia va a pasar por el proceso del milenio y que va a haber oportunidad para salvación hacia todos. No importa la postura, lo importante es lo siguiente: Cristo va a venir. Indistintamente de la postura que cada uno de estos hermanos tienen, lo más importante de todo es que se viva una vida de santidad y que aparte de eso usted tenga en su corazón el regalo de la salvación, que es única y exclusivamente en Cristo Jesús. No importa la posición en cuanto al milenio, lo importante es la vida de integridad y de santidad que usted pueda vivir para con el Señor. Respeto todas las posiciones, ¿sí? Usted que seguramente oye a predicadores que me encanta cómo él predica, pero seguramente la posición de él en cuanto a la apologética es distinta a la suya. Pero saben, eso no le hace distinto a él, ni le hace ser un pecador si su posición es distinta a la suya. Pero como estamos en la comunidad de la gracia, en la iglesia, yo debo afirmar cuál es la posición de la comunidad de la gracia. Somos premilenialistas, ¿sí? En ese sentido, creemos en un arrebatamiento de la iglesia y creemos que vamos a ser salvos por el Señor Jesús. Los que mueren en este momento están en la presencia del Señor Jesús, y así queda ratificado aquí en esta epístola. Dice en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿sí? Es decir, quitados por fuerza o con fuerza de esta tierra, juntamente con ellos en las nubes. Es decir, ¿dónde van las personas que han muerto en Cristo en el momento de la resurrección? En las nubes. Allí van a ser transformados y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. ¿Dónde lo recibiremos? En el aire. ¿Notan la diferencia entre el aire y el cielo? Los dos lugares. En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben? Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Si algún recuerdo hay de alguna persona que usted no le habló o lo que haya sucedido, Dios va a limpiar esa lágrima de los ojos. Pero yo pienso, y es la realidad, que cada uno de nosotros debemos hacer las acciones buenas en este momento, ¿sí? En ese proceso, cuando usted esté con el Señor, es donde va a venir una serie de cosas más adelante. Ojo, ninguno va a ser condenado, todos ya están con el Señor, pero eso lo vamos a ir explicando a medida que avancemos en el estudio de la palabra del Señor. Lo importante es su vida. ¿Tiene usted problemas con personas que no ha resuelto? ¿Hay personas a las que usted no ha perdonado o no perdona o sencillamente no está interesado en perdonar? Creo que este es el momento para pensar en esas cosas. Y no digo ya, sino digo en los días futuros. ¿Hay personas a las que usted no le ha hablado del Señor Jesús? Bueno, estamos en un buen tiempo para hablar de eso, ¿sí? ¿Hay cosas en usted ocultas que usted no quiere aflorar? ¿Hay pecados por allí que usted está acariciando? ¿Saben los pecados que se acarician? Es esos pensamientos que vienen: y si yo hago esto, y lo hago así, y tal y cual cosa, ¿saben? Esos pecados que uno acostumbra a acariciar porque pareciera que son buenos, y usted se va como encariñando con esos pensamientos, con esas situaciones. ¿No le han pasado a ustedes pensamientos así por su mente que usted sabe, y la Escritura dice que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo noble, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice: en esto pensar? Y eso en lo que usted está pensando no es precisamente de lo que dice allí: en esto pensar. Y usted dice: este pensamiento que tengo es pecado, esto no es santo, esto no está conforme a la palabra de Dios, pero voy a seguirlo acariciando, ¿sabe? Como con cariño, así. Bueno, me gusta pensar en eso, en si ocurriera, en si se me da la oportunidad, en si esto, en lo otro. Bueno, es el momento, desde hoy en adelante. Hola Simón, ¿cómo estás? Te bendiga. Es el momento, desde hoy en adelante, para reflexionar en cuanto a esas cosas. ¿Saben? Tenemos luz verde para cambiar muchas cosas desde hoy. Luz verde. Porque cuando estemos ya con el Señor ya no habrá momento. Y es cuando tocará entonces enjugar, o cuando el Señor tendrá que limpiar cada lágrima de los ojos de ellos.
Y como les decía, no importa la posición que usted tenga en cuanto al milenio, lo que importa es la vida que usted vive y saber que si usted parte de esta tierra, va a estar con el Señor. No todo está perdido. ¿Cómo nos sentimos el dolor por la partida o la pérdida de alguna persona en Cristo? Pero decimos, ya está con el Señor. Y ahí sí podemos decir, está en un mejor lugar. El Señor, me imagino que le estará diciendo, ven, buen siervo fiel. Esa es la esperanza. Pero si usted no les habla a las personas de esa gloriosa esperanza, entonces no van a pasar por un proceso agradable. Señor, damos gracias en esta mañana. Pido por cada hermano que está acá, Señor, que yo no conozco la verdad su situación, pero sé que quizás en ellos hay una profunda carga de cosas que deben hacer y aún no la han hecho, Señor. Quizás perdonar a alguien, pedir perdón, Señor, tener cambios en su forma o estilo de vida. Personas que aún quieren vivir o continuar viviendo en el pecado, Señor. Personas que acarician pensamientos pecaminosos, Señor. Personas que se han encariñado con esos pensamientos y casi que los hacen realidad en su mente, pero que saben que no es una realidad, Señor. Pido, Señor, por esas personas que tú puedas ayudarles a mantenerse en santidad, Señor. Sabiendo que vivimos para ti, Señor, porque de ti venimos, Señor. Y que tú, Señor, mostraste tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a hablarle a esas personas de ti y de tu amor, Señor. Hablarle, Señor, de que tú eres el único que puede sacarle y librarle, Señor, del pecado. Y que en ese momento en que tengan que partir, Señor, cuando sus ojos se estén cerrando en este mundo, se puedan ir abriendo sucesivamente, Señor, en tu presencia. Y poderte ver, como dice tu palabra, tal cual como tú eres, Señor. Y ser también, o tener una naturaleza como la tuya, Señor. Una naturaleza libre, Señor, de pecado y libre, Señor, de los impedimentos que en este momento tenemos aquí, Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por cada persona. Ayúdale, Señor, durante esta semana. Fortalécele, Señor, a los estudiantes, jóvenes, a los hijos, Señor, a los universitarios, a quienes están acá, Señor, y estudian. Ayúdales a presentar sus exámenes y que puedan salir bien, Señor, en sus notas, Padre. Fortalécele, Señor. Necesitamos una generación preparada, Señor, para presentar defensa del Evangelio, Señor, en cualquier lugar. Ayuda, Señor, a cada padre para poder formar a su hijo pensando siempre en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Continuamos el próximo domingo. Recuerden, estamos en el último mes de estar acá en el Salón de la Villa. Bendiciones.